de todas maneras ya Dale. estuviste en este ciclo y también sos parte del proyecto Ronda, entonces bueno, Alcira te conoce, Celia también, ahí Celeste quizás no, y bueno, y Patri ya es una más de la casa. Bueno, Pate es... Te extrañan, así que nos han dicho que te extrañan, así que... Ay, yo también. Y bueno, Sí, bien. y a Patri le comenté también que el otro día estuvimos charlando con la inspectora de la zona y hablando muy bien de ella, así que también por ahí. Sí. Sí. Bueno, Pate es comunicadora, es periodista, es formadora en derechos humanos y género, no sé, Patela, después yo si me olvido alguna de tus chapas, vos tírate a vos, no te das problema. No, pero básicamente, y en esta que toca, esta vez que vamos a hablar un poco de educación y comunidad, y de la ley de educación sexual integral y todo lo que trae consigo, Pate es, yo no sé, pero debe ser Patela del equipo que empezó quizás a trabajar muy fuertemente la ESI hace muchos años ya, desde la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, y empezaron a dar vueltas por las escuelas y a pensar un poco cómo pensarla y cómo accionar sobre la ESI en toda la provincia. Ahí hablando de escuelas también está entrando Nancy, de la Candelaria. Así que bueno, me parece que Pate tiene muy masticado, muy pensada la ESI, entonces también nos puede traer muchos elementos interesantes para seguir pensando colectivamente, que es la manera que nosotros entendemos que es en la que hay posibilidad de reflexión, siempre con otros, con otras, así que también el espíritu un poco de este encuentro va a ser que podamos conversar, usarla a Pate en el mejor sentido de la palabra también para poder ir rebotando ideas y pensando ideas. Pateli, te dejo a vos y cualquier cosa me pedís. Dale, gracias Negri. Bueno, sí, en realidad yo soy de una camada posterior a las personas que empezaron efectivamente con la ESI. La verdad es que es muy loco pensar porque este año en octubre se cumplieron los 14 años de la sanción de la ley. O sea, cuando yo me remontaba a qué estaba haciendo yo en ese año que se aprobó la ley, yo decía, claro, no, o sea, todo lo que estaba ocurriendo en ese momento para mí era totalmente desconocido, como que nos fuimos enterando de que esta ley existía muy, muy de a poco, quizás las docentes, quizás la Patri, Nancy, no sé ustedes cuándo tienen recuerdo así de que les hayan mencionado que esta ley les empezaba a regir, que tenían que empezar a incorporar estos contenidos. ¿Se acuerdan ustedes de ese momento? Nancy, Patri, no, ya pasó tanto. Bueno, a mí me parece que es interesante pensarlo, porque no son 14 años, y en realidad a mí me ha pasado, por ejemplo, en escuelas en las que me han convocado, no sé, 2018, que me llamaban para dar alguna charla, sobre todo cuando empezó todo lo que fue el debate por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Con ese debate es como que un montón de instituciones descubrieron que esto existía, y a mí me ha pasado eso, ir a escuelas donde me piden alguna charla en relación con el tema de la sexualidad, de algo que decir sobre el aborto, y que yo les decía, bueno, hay una ley que habla de esto, y gente que la descubría ahí mismo, ¿no? A raíz de este debate. Entonces yo traí un poquito un esquema. Ahí creo, Patelita, que Patri te quería meter algún bocado. Patri, Dale, Patri. No, sí, lo que yo quería comentar es el tema de que el tema de la ESI era un tema legislado, pero no instituido, no institucionalizado. Estaba y vos viste que nosotros con vos cuando trabajamos en el 2018, creo, empezamos a trabajar, sí, el 2018 y principios del 19, y que estaba bastante duro y árido el terreno en la escuela. Exactamente. Y mira vos la fecha cuando esto está de antes, que pasan como pasan todas esas cosas, ¿no? Que están en el papel y quedan ahí.
y no sabes qué hacer con eso del papel, no sabes cómo transformarlo en acción, cómo transformarlo pragmáticamente, ¿no? Con los problemas y los miedos que hay a cuestiones Existencia. Ujú. de existencia y que tiene que ver con función de la escuela, ¿no? La idea que hay en el colectivo de para qué está la escuela y si esto es una función o no de la escuela. Es como que esto es de instancia privada o instancia pública. Una Mira, cuestión así, claro. ¿no? Todas esas cosas en juego, ¿no? Todo eso en juego, porque en realidad también me parece que como sociedad estamos en medio, en una bisagra de un cambio de muchos paradigmas, de muchos paradigmas. Es como que hubiéramos incorporado la democracia en el 83, pero la consolidación de ese paradigma democrático en la cotidianeidad y en cada uno de los aspectos de la sociedad ha sido como un proceso muy, muy largo. Yo les traía, ¿me habilitas la pantalla, Juanito? Así les hago como un recorrido. Y creo que está, Patel. A ver, debe ser, sí. Hola María Bueno. Torres. Y entró Maricel también. Hola Maricel. Bien. ¿Podés Bueno, agrandarlo, Pate? ahí Ahí está, va. perfecto. Bien. En primer lugar, me parece que cuando hablamos de la ESI, también tenemos que preguntarnos cómo fue nuestra ESI. O sea, siempre yo arranco un poco con esto porque a mí me parece que es importante que nos preguntemos cómo aprendimos nosotros y nosotras, ¿no? ¿Qué es lo que me enseñaron? ¿Quién? ¿Qué es lo que sé? ¿Qué es lo que todavía seguimos aprendiendo? Hay un montón de cosas que todavía seguimos aprendiendo, ¿no? O ¿quién me lo enseñó? ¿No? En muchos casos hemos aprendido un poco a los ponchazos. La mayoría de las veces nos cuentan que de sexualidad aprendimos equivocándonos, muchas veces. Cuando nos fuimos equivocando, aprendíamos. No hubo una enseñanza sistemática y metódica y mucho menos científica. Siempre era desde lo que cada quien le parecía decirnos. Y sobre todo me parece que nos quedaron muchas cosas sin preguntar, ¿no? Nos pasa mucho, mucho trabajando, sobre todo con un compañero con el que hacemos talleres, que es Marcos Ordóñez, y que es médico, y que él tiene como toda esa investidura que le da la ciencia médica y su condición de varón, por supuesto, que docentes grandes, pero también docentes muy jóvenes, aprovechan su visita para la charla de ESI para sacarse todas las dudas que tienen en lo personal, ¿no? Porque hay un montón de cosas que seguimos sin saber. Y después, bueno, hay una serie de dificultades que tienen que ver con la biografía propia de cada persona, con sus posicionamientos religiosos, con sus experiencias de vida, con sus miradas de la juventud también, ¿no? Porque ahí también es donde se produce el otro escalón, ese cambio de paradigma del que hablábamos. Entonces, a mí me parece que también es importante ubicar a la ESI en el marco de una serie de construcciones jurídicas con las que fuimos avanzando muy de a poquito. La ley de discriminación es de 1988 y ahí ya se empieza a hablar de la necesidad de revisar algunos prejuicios que tenemos en relación con las cuestiones de la sexualidad y del género, ¿no? Pero fíjense que es del 88, o sea, ya ahí, y esa ley se sanciona por una presión de Naciones Unidas al país que no tenía ninguna herramienta jurídica adecuada a los paradigmas de la Carta de los Derechos Humanos. Después, en el 2002, se crea otra ley, en realidad es un programa que a veces también hemos pasado inadvertido, que es el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable. Es a partir de ese año que la Argentina dispone de métodos anticonceptivos gratuitos y libres para toda la población desde los 14 años, ¿no? Con variaciones, han ido y se va permanentemente actualizando y modernizando ese programa, con debates en relación, por ejemplo, con métodos como la pastilla del día después,
que primero la incluyeron, después hubo una acción judicial, se volvió a determinar que no era abortiva y por eso se volvió a incluir. Se discutió mucho sobre el tema de la ligadura tubaria de las mujeres, se fue incorporando también la ligadura, la vasectomía para los varones. Bueno, hay ahí un cúmulo de herramientas que tienen que ver con una preocupación inicial en relación con estos temas, que eran los embarazos de niñas y adolescentes. Digamos. A partir de esa preocupación se crea este programa y por primera vez la población dispone de métodos de un amplio espectro y de manera gratuita. Ahí nomás, y en esto casi me olvido de poner esta ley, dije, Maricel me mata si no la pongo, la ley de protección de niños, niñas y jóvenes, porque Maricel casi que la ha parido esa ley. Yo de alguna manera me empiezo a involucrar con los temas de niñez a partir de conocer de esta ley y de los debates que implicaba. Y yo creo que esa ley es una ley también bisagra para nuestra generación. Que los niños y niñas sean sujetos de derecho no tiene nada que ver con la infancia que nos crió a nosotros. O sea, para nosotros, nosotras, la autoridad, la posibilidad de expresarnos, el acceso a la información, todo estaba mediado por una figura adulta. Los chicos y chicas de hoy nacen ya con un chip absolutamente diferente y hay veces que esa posición de igualdad en un punto, en un sentido, nos desorienta, porque es como que no sabemos dónde ubicarnos, ¿no? Dónde poner la norma, dónde poner el límite, sobre qué pautas construir la autoridad. Entonces hay veces que también esa construcción en las familias y en las escuelas se vuelve sumamente conflictiva. Después tenemos la Ley de Educación en el 2006. En el 2006 se sanciona la Ley de Educación que vuelve a insistir con atender las situaciones de discriminación también por género, ¿no? También la Ley de Educación llama la atención sobre esas cosas, y posteriormente vienen toda una serie de marcos jurídicos, la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género, la ley, ahí se me ha corrido, pero es la Ley de Protección Integral a las Mujeres. Todo este marco legal habla de una forma de mirar la sociedad que es bastante novedosa para la Argentina, ¿no? Entonces es en ese marco que se sanciona la ESI. En el 2006, la 26.150, queda como en el marco de todo ese paradigma. Por eso es que es importante leerla en contexto, no agarrarse de un articulito, sino pensar que hay todo un contexto jurídico que está hablando de estas cosas. Ay, la veo a María. Uno de los desafíos que tiene la ESI, que tiene la educación, porque un poco también lo venía poniendo Patricia, ¿no? El sentido que tiene la educación en la Argentina. La Argentina, desde el comienzo del Estado-Nación, tuvo como primera preocupación uniformar, ¿no? Había este dicho instalado, este mito de que los argentinos, las argentinas, bajamos de los barcos, ¿no? Como que somos una cultura toda de distintas corrientes inmigratorias. Bueno, con ese mito en realidad se pensó que la educación tenía que igualar, tenía que homogeneizar ese crisol de razas, y por eso toda la primera parte de la educación ha sido con ese sentido de uniformar. Hoy en día la función de la educación es saldar esas desigualdades, pero son desigualdades de otro tipo, que tienen que ver con el amplio espectro geográfico, con los distintos paisajes y climas, que tenemos selvas, que tenemos desiertos, que tenemos ríos muy populares o playas muy selectas, que tenemos escuelas como la del Manuel Belgrano, que es una escuela sumamente, ahí vuelvo para atrás, a ver, no se puede, bueno, escuelas como el Manuel Belgrano, que es muy grande y muy moderna, o escuelas perdidas en la Antártida o en la Quiaca, ciudades de gran acceso al comercio, a los servicios urbanos, y ciudades muy pobres, muy alejadas y muy postergadas, digamos. Todo eso es la Argentina, y en muchos casos conviviendo a escasos metros. Toda esa desigualdad es la que la educación tiene que venir a contemplar.
por lo tanto la educación va a ir entre igualar, pero a su vez valorando la diversidad, lo cual es un desafío gigantesco. Yo cuando las veo a las chicas diariamente en esa ecuación, digo, qué momento, qué momento. Pero esta es la educación que nos propone el contexto, y ahí es donde se enmarca la ESI, en el año 2006. En el año 2008, o sea, después de que se sanciona la ley, que se discute en el Congreso, que se hacen los aportes, se crean estas instancias de debate desde el Consejo Federal de Educación para construir lo que fueron los lineamientos curriculares, que es un cuadernillo que sigue ahí en internet y que la verdad es que sigue sumamente vigente, tiene muchos años y todavía es un material vigente y que puede especificar muy claramente de qué se trata cada contenido. A su vez se elaboran materiales, ¿no? Se hace toda una serie de producciones, de cartillas, de afiches, de videos y videitos, micros o cosas, producciones más largas, o sea, hay toda una producción de material entre el 2008 y el 2015, y después hay ahí más cerca de la actualidad, cuando fue todo este debate por la legalización del aborto, ahí vuelve a haber una discusión en relación con la ESI que tuvo que ver con el artículo número 5. El artículo 5 de la ESI decía, digamos, en estas negociaciones que hubo con las distintas instituciones relacionadas con la educación, ahí el artículo 5 admitió que se pusiera la frase: cada institución adecuará estos contenidos a su ideario institucional. Palabras más, palabras menos. Entonces, cuando se empezó a debatir el aborto, que hubo como mucha mirada sobre la ley, se empezó a analizar que esa pequeña frase había habilitado para que muchas veces estos contenidos, estos lineamientos curriculares, tuvieran una adaptación bastante, que tergiversaba mucho el sentido de la ley, ¿no? que modificaba mucho los contenidos esenciales. Entonces, por eso en el 2018 volvió a aparecer cierto debate fuerte sobre la ESI. Finalmente eso no se modificó, ese artículo ha quedado así, ¿no? Y entre otras cosas, lo que determina la ESI es que se brinda en todos los niveles, desde nivel inicial hasta la educación terciaria, que se brinda a colegios públicos como privados, que es federal, o sea, todos los distritos del país están obligados a impartir la ESI, y que es transversal, o sea, todos los contenidos deben estar atravesados por esta mirada que propone la educación sexual integral. Lo otro que también se explica ahí en los lineamientos curriculares es que todos estos contenidos tienen que ser sistemáticos, o sea, no es que bueno, damos ESI, hay docentes que a veces nos dicen, no, yo siempre estoy hablando de la ESI. Bueno, pero además tiene que estar planificado, tiene que tener objetivos, tiene que tener resultados esperables, digamos, tiene que ser, los contenidos se tienen que impartir sistemáticamente, tienen que ser transversales y específicos, o sea, es importante que haya cada tanto jornadas de ESI, pero a su vez tienen que estar transversalizando toda la actividad de las aulas, y por supuesto tienen que ser permanentes, con esta idea de que cada oportunidad tiene que ser una oportunidad para mirar con el cristal de la igualdad. En los contenidos curriculares vamos a encontrar también desagregados los contenidos que son para educación inicial, donde para cada uno de estos titulitos que yo les he puesto, la exploración del contexto, el desarrollo de habilidades, para cada una de esos títulos hay una serie de puntos que nos cuentan cómo se da, cómo se trabaja en el aula cada tema. En primaria, lo mismo para primer y segundo ciclo, y para ciclo básico y orientado. Y en el nivel terciario también hay menos contenidos, pero hay una serie de recomendaciones generales y algunas
sugerencias de estrategias. O sea que hay una guía y un contenido interesante del que echar mano ante cualquier duda, cualquier inconveniente. Y lo otro de lo que a veces también hemos hablado tiene que ver con los ejes que plantea la ESI. Esto ya con las chicas de las escuelas lo fuimos viendo, que la ESI tiene como 5 ejes temáticos. Que uno, el primero, que para mí es uno de los más invisibilizados, hablar de la ESI es siempre estar hablando del ejercicio de los derechos, que se nos olvida a veces, que hay ahí una herramienta ciudadana. Nuestros niños y niñas serán en el futuro lo que deban ser, pero seguramente van a ser ciudadanos y ciudadanas, y cada momento tiene que ser un momento y una oportunidad de recordarlos, que hay un marco de derechos, qué son los derechos, por qué tenemos derechos, cómo conviven los derechos. Bueno, hablar de ESI también es hablar de derechos. Otro eje que a mí me parece que es el que más hemos conocido, porque en nuestras experiencias en general tienen que ver con eso, con el cuidado del cuerpo, ¿no? En general, no sé cómo serán las experiencias de ustedes, si alguna tiene ganas de contar, pero en general empezamos a hablar de la ESI cuando nos empezaron a contar en general a las chicas sobre el tema del cuidado menstrual, de todo lo que es las pastillas anticonceptivas. O sea, cuando empezamos a menstruar es como que ahí era la ocasión de hablar de nuestro cuerpo y de nuestra salud sexual en general, con todos los condicionantes que seguramente, no sé, a ustedes, a mí me daban por separado. Las chicas por un lado, los varones por otro. No sé, María es más joven. María capaz que haya tenido otra educación sexual distinta, ¿o no? No, lo mismo. ¿Poco y nada? Más bien poco. Pero en general, este eje del cuidado del cuerpo es el eje más desarrollado. Era típico de las clases de biología. En las clases de biología se empezaba a hablar algo de cuidado del cuerpo y de la salud, de métodos, de menstruación, del ciclo ovulatorio y todo eso, más o menos. Hay otro eje que tiene que ver con la valoración de la afectividad, que a mí también me parece que es un eje que a veces se descuida. En algunos casos se descuida la complejidad que eso tiene, ¿no? El cuidado en el vínculo entre las personas, y por lo contrario, en muchas instituciones, sobre todo de carácter religioso, es el único eje que se aborda desde una mirada de educación por el amor, ¿no? Pero que en muchos casos ese abordaje suele ser muy sesgado, ¿no? Porque hay como una definición del amor que tiende a ser muy dogmática. Por eso hay que revisar los contenidos para que se adecúen exactamente a lo que la ley indica. Acá me dice María, no soy tan joven tampoco. No, sos re joven. En 7º grado nos repartieron protectores diarios. Bien. Muy bueno. Y, no le explicaron nada, ni para que ustedes vean si se lo ponen como curita o qué hacen. Sí, solía ocurrir también eso. Solía ocurrir. Bueno, perdón. Y estos otros 2 ejes son los ponemos en 4º y 5º lugar. En realidad recuerden que todo esto, los 5 ejes, tienen que ir siempre como cruzados, siempre tienen que estar integrados, los 5 ejes. Los separamos acá nada más, y en la ley están puestos así por una cuestión analítica. Los otros 2 ejes, que son incorporar la perspectiva de género y valorar la diversidad, son los que en general han sido más resistidos, ¿no? Hay mucho cuestionamiento en relación con estos ejes, y en muchos casos ustedes van a escuchar que se habla de la ideología de género, y en relación con la diversidad hay toda una serie de mitos, de prejuicios, que no hacen otra cosa más que habilitar discriminaciones, prejuicios y violencias. Por eso es muy importante que siempre sigamos revisando cómo tenemos
estos conceptos. Bueno, ustedes me van avisando si voy rápido, si quieren hacer aportes, comentarios, preguntas. ¿Me avisan? Bueno, acá entonces algunas de las cartillas, muchas láminas se hicieron. La verdad que las láminas las hemos visto en las escuelas, que las usan. Me da la sensación de que han sido muy útiles, ¿no? Que están muy bien hechas, que son muy agradables, muy útiles. Y a ver si encuentro un videito para compartirles algunos de los que se suelen usar con familias. A ver. No, lo tengo en el canal. ¿Dónde lo tengo? Un segundo. Me quedó en el pendrive. A ver, ¿han visto de las producciones del programa? Estas son producciones que se hicieron hace mucho tiempo. No sé si han tenido ocasión de mirarlos. Hay mucho material. Ahí Nancy, sí, bueno. dice, los videos son muy buenos también. Me olvidé de bajar los videitos a la compu. Tengo el pendrive. Bueno, si no seguimos, porque me parece que después tengo otro, si no se nos va a hacer muy largo. Me parece que me quedó en otro pendrive. Bueno, vamos a seguir. El que les suelo mostrar acá tiene que ver con las charlas que se pueden dar en familia, ¿no? Y hay, o sea, es una serie de actores y actrices que cuentan distintas cosas, pero son sumamente cotidianas. A mí me parece que es muy valioso en ese sentido, en que hay una que cuenta cómo fue cuando le compraron su primer corpiño. Otro, qué sé yo, es Baraglia, que cuenta cómo se mandaban la parte sus compañeros respecto de sus debuts sexuales, y que, imagínense, es Baraglia, que hoy es un sex symbol, y en ese momento contando que era un nabo, un nerd, que se sentía el peor de todo, y que en realidad después se fue enterando que todas esas hazañas eran en realidad muy exageradas, muy relativas. Entonces, cómo con figuras muy conocidas, muy queridas por ahí para la población, se habla de estos temas que son los temas que en general los chicos y las chicas sacan. No hace falta tampoco un esfuerzo muy grande para que estos temas, creo que también sale Catherine Fulop hablando de un novio que no le dejaba ponerse minifaldas. Nada, son pequeñas cositas que todas tienen que ver con estos contenidos. Bueno, se lo vamos a pasar. Finalmente, lo que siempre está en discusión son estas palabras en relación con la igualdad, ¿no? En qué sentido varones y mujeres somos iguales o somos diferentes. Yo no sé de acá ya, como hay varias personas con las que hemos estado en talleres sobre género y sobre cuestiones, capaz que ya han visto estos videitos. Ustedes discúlpenme por si ya los vieron. Maricel seguro, y Patri creo que también los vimos cuando hicimos el taller, pero lo vamos a repetir. A mí estos videitos me ayudan a poder hacernos esa pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre varones y mujeres? ¿Por qué esta diferencia de género termina siendo tan determinante? ¿Y en qué se basa, sobre todo? ¿En qué
se han terminado basando estas diferencias. Entonces vamos a poner este videito, espérenme que voy a subir el volumen. Así. Bueno, este no tiene mucho diálogo, pero tiene más bien música. Bueno. Estás sin audio, ¿no, Patela? Ah, ¿estoy sin audio? El videito sí. Ah, pero entonces tengo que hacer algo. De todas maneras, en Vamos a ese ver. se entiende, porque es solo música, pero para los Sí, próximos. sí, para los próximos se va a entender, espérate. Hay algo que tengo que hacer. Espérate. Esto de cambiar, ¿viste? Cuando cambias los sistemas, como veníamos con, a ver, ¿viste? Ahora te silenciaste vos, Patela. La próxima, te desilencia las dos cosas. No, seguí silenciada. Sí, sí, tranqui. No, todavía no. ¿Qué habrás tocado, Patela, no? Mm, Ahí, hola, sí, hola. ahí está, ahí está. Bueno, espera. Cambiar a dejar el audio de la computadora. ¿Por qué no me da el video? Audio está. No, sería un embole porque los otros sí tienen. Claro. Sí tienen. Ahí no se escucha. No, Ujú. A ver, este. ¿Qué será, che? ¿Hago una última probadita, Juan? sí, funciona. Excelente. Bueno, crucemos los dedos. Vamos a A nuevo. ver, dale. A ver. Muy bajito, Patela. Ah, muy bajo. Te diría que nada. Sí. Y recién sí. En un momentito sí, algo pasó. Y ahí no. ¿No? No. Ah, bueno, está re loco. Si alguien sí escucha, díganos, abre el micrófono o por el chat, díganos, quizás soy yo, pero yo no escucho nada. Y a vos, Mari, que hablaste tampoco te escuché.
Ya veo que soy yo. Ahí sí, Patela, por ejemplo, ¿ves? En un segundo anduvo. ¿Ahí? Sí, ¿Ahí? no, no sé. Sí, ahí sí. ¿Será algo del micrófono, Pate? No sé, che. ¿Que ahí vos sí escuchás o no? Recién sí, ahora no. Es como va y viene. Hay algo que va y viene. ¿Sabés que me parece que cuando escucho yo, ustedes no escuchan? Y cuando yo silencio de acá, ustedes escuchan, pero yo no escucho a ustedes. ¿Qué kilo? Bueno, vamos a seguir sin el sonido de los videos. Qué pena, che, porque en realidad cuando cambio de sistema, viste que andan. Y en algún momento le había enganchado la onda. Se escuchaba de lujo, Patela. Ahora no se te escucha a vos. Se escuchaba perfecto. Entonces debe ser que cuando le cambie una función, ustedes escuchen y yo no. Eso vamos Es a hacer para eso. el próximo. Escuchamos Bueno, perfecto, dale. sí. Ujú. Entonces ahí lo voy a cambiar cuando ponga el video, aunque no los escuche a ustedes. Bueno, Dale. entonces con este video la única intención es tratar de ver que estos dos bebés que están ahí, que no sabemos en realidad qué es lo que tienen entre las piernas, por alguna razón suponemos que son varón y nena. ¿Por qué será? ¿Por qué creemos que son? ¿Qué es lo que nos puede indicar? Ay, ese bebé. El colorcito. Color. Porque seguramente habrán indicado a alguien de la medicina, de los hospitales, que el rosado le hace mejor a una nena y el celeste a un varón, ¿no? ¿Hay alguna indicación médica de eso? ¿Alguna cuestión científica? No sabemos por qué, ¿no? ¿Por qué habrá sido que se estableció rosa y celeste así? Pero es universal Ahí y viste, es... Patela, que está Julia, así que en una de esas Dale, nos puede. a No, ver. no digo que en una de esas nos puede tirar si hay alguna Claro. indicación médica o no. La Juli puede decirnos cuáles son los fundamentos científicos del rosa y el celeste. Quizás ella los tenga. Lo real es que, no sé si querés leer vos, Juan. No, ahí en el chat nos decía que el rosa y el celeste, y ahora ante nuestra pregunta dice patriarcado. Esa era. La única respuesta del patriarcado. En realidad, bueno, es esta permanente insistencia, a veces más sutil, se supone cuando nosotros ahora mostramos estos videos, nos dicen, no, eso ya no es así, pero lo real es que si vamos a comprar una cartuchera, una carpeta, un juguete para regalar, lo primero que nos preguntan es si es para nene o para varón, aunque sean cosas así tan sencillas como una cartuchera o como una carpeta o una mochila, ¿no? Y todo el surtido de las mochilas llenas de brillitos y flores y estrellitas y hadas y princesas para las chicas, y todas las mochilas de superhéroes, autos y naves espaciales para los varones. Es impresionante cómo eso sigue funcionando así y que no se nos vaya a ocurrir hacer en eso algún cambio. Lo concreto es que, bueno, que esto... Ay, ¿qué pasó? Que esta es una discusión que viene de hace mucho tiempo, muchos años, no es algo nuevo, sino que hay un montón de personas que se empezaron a preguntar sobre estas diferencias y en qué consistían y por qué ocurrían.
desde las antropólogas y antropólogos que veían que estos roles de varones y mujeres se constituían de manera muy distintas en distintas sociedades originarias o en culturas alejadas a las culturas capitalistas, europeas, hasta, bueno, mucho más cerca de nuestra actualidad, que se empezó a hablar ya de conceptos como los roles de género, como esto que decía Simone de Beauvoir, de que las mujeres no nacemos mujeres, sino que nos hacemos mujeres, y con eso generó toda una revolución de debates en relación con los lugares de la mujer, con las desigualdades. Bueno, y mucho más cerca, otras escritoras y pensadoras que empezaron a hablar de estos malestares también en la vida moderna. Pasando al limpio, un poco esta discusión se termina generando una serie de definiciones teóricas, conceptuales, con mucho desarrollo en las ciencias sociales sobre todo, pero también lo pueden decir las chicas desde las ciencias médicas, también toda una serie de determinaciones respecto a esta mirada binaria de la biología, de la naturaleza humana. Entonces se empieza a hablar de este binomio sexo-género, donde las mujeres tienen unas determinadas características biológicas, pero que muchas veces las mujeres y los varones tienen determinadas características biológicas, pero que muchas veces esa misma biología encuentra contradicciones, encuentra ambigüedades. Por eso hablamos de una naturaleza que ya en sí misma es mucho más diversa y variada que lo que nos proponían las ciencias tradicionales. En general, las mujeres, bueno, yo lo cuento y por ahí me da pudor que esté la Juli, que lo puede decir mucho mejor, pero en general, para simplificarlo, las mujeres cuentan con un cuerpo en donde se pueden identificar un aparato reproductor específico, unas determinadas cantidades de hormonas más características, con un patrón genético que se suele identificar como el XX, con su capacidad para producir óvulos y sobre todo la capacidad de engendrar, ¿no? como una característica que inicialmente en los tiempos primitivos era como algo muy mágico, me parece, que tiene que haber sido una cosa que impactó mucho en las comunidades originarias. Y por el lado de los varones, en estas características del cuerpo se encuentra también un aparato reproductor que es diferente al femenino, con una serie de hormonas que también están presentes con mayor cantidad, mayor despliegue, con un patrón de cromosomas que no es XX, sino que es XY, ahí hay una patita que se construye de otra manera, y con esta capacidad como para producir espermatozoides. Eso es lo que se ha terminado denominando el sexo de las personas. Pero a su vez, esas características fueron generando asignaciones en roles, en conductas, que están asociadas a estas características corporales, pero que tienen muchas variaciones, tanto en el tiempo como en el espacio, ¿no? Esta capacidad de maternar de las mujeres terminó convirtiéndose casi que en un destino prefijado, en un rol sacralizado para las mujeres, y esa característica de la posibilidad de maternar las hizo también ser depositarias de una serie de estereotipos, de mandatos asociadas a esa condición de la maternidad, la sensibilidad, la fragilidad, ser las cuidadoras por excelencia, ser las que tienen mayor habilidad para todas las tareas domésticas. Algunos otros valores que son un poco más contradictorios. Por un lado se nos pone como las mujeres tenemos que ser abnegadas, ¿no? Hay una cosa relacionada con la maternidad de abnegación, de sacrificio, pero por otro lado también muchas veces ocupamos estos lugares de la frivolidad, de lo liviano, ¿no?
Muchas veces también estas cosas explicadas desde una cierta emocionalidad. En relación con lo sexual, aparecemos como siempre seductoras, pero sexualmente pasivas. Bueno, toda una serie de mandatos y de estereotipos que ustedes ya seguramente conocen, y igualmente mandatos que son asignados a los varones como dominantes, sobre todo esta imposición desde muy temprana edad con los varones de que sean dominantes, de que sean agresivos, de que sean preparados para lo público. Y ahí tenemos un par de videitos, yo creo que, no sé si ya, creo que María ya lo vio, el de la primera vez. ¿Ya lo viste, María? Sí, me parece. Bueno, vamos a pasar de nuevo. No estoy tomando exámenes, solamente para no aburrirlas con los mismos videos. Juanito, avísame si se escucha. Vamos a ver primero este de los mexicanos. A ver, corro este. Me he acostumbrado al Zoom. Entonces, vos decís que si yo cambio el sonido acá, ahora no te voy a escuchar, así que cualquier cosa me escribís al celu. Alfonso, ¿puedes poner la lavadora, por favor? ¿La lavadora? Ay, es que esto de los platos no se me da y si rompo algo... Tú planchas mucho mejor que yo. Claro. Así que no tienen esa habilidad. ¿Acaso piensan que nosotras nacimos sabiendo? Pues no, como todo en la vida, esto también puede aprenderse. Bienvenidos a la Escuela del Hogar, una escuela pensada para acabar con todo tipo de excusas. Lección número 9, freír un huevo. Rompan su huevo, adelante y sin miedo al sartén. Centrifuga de 0 a 100 en 3.2 segundos. El motor tiene 250 caballos, 6 velocidades. Es un maquinón. ¿Alguna duda? ¿Por dónde se pone la ropa? Bate el huevo, bate el huevo. ¡La licuadora! ¡Está quemando el sartén! ¡Tírale a la boca! Preparen sus cosas. Examen sorpresa. Don Armando, lo estoy viendo. Dices que ella lo hace mejor que tú. ¿No me dijiste que tú eras el capitán de tu equipo de fútbol? ¿Que ganaron el campeonato gracias a ti? Pues demuestra lo bueno que puede ser. ¿Eh? ¿Saben qué es lo mejor de esta escuela? Que no hace falta venir. Compartir las tareas del hogar es algo que se practica en casa. Porque el hogar no es deber de nadie, sino tarea de todos. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. Bueno. No sé si vieron uno que salió entre ayer y hoy, el de los ayudadores, ¿lo vieron? ¿Lo viste, Mari? Ay, bueno, este es nuevo, este sí que es nuevo. A ver, ¿dónde están los ayudadores? Espérenme. A ver si está le rasa mi computadora, eso también es. Bueno, si no vemos, se los dejo ese de inquietud, el de los ayudadores. Búsquenlo porque es una campaña que salió ahora. Salió, sí, entre ayer y hoy. ¿Querés contarla, Mari? No, no se te escucha, a ver. Va, yo no te escucho. No.
no se escuchaba. No, decía que le podemos mandar el link al grupo de rondas porque lo tenemos en Malvinas, al link, al videíto, así lo ven. Dale, sí, está buenísimo. Está buenísimo. Bueno, a ver, y vamos a ver el de la primera vez, también, que tiene... A ver, Juanito. ¿O me vas avisando, Juanito? Dale. Fíjate ahí si se ve, si se escucha. ¿Se escucha? No. No, ahora no. Bueno. Espérate que lo paro entonces. Momento. Es este. Ahí cambio. ¿Es la primera vez que haces algo así o...? Sí. Sí. ¿Nervios? La primera vez. 3 hijos. 14 Gabriel y 9 Camila. O sea que se escucha y no se ve. Exacto. Ah, estamos fregados. Estamos parejitos, Patela, ¿eh? Qué perno, ¿no? Porque... ¿Pero qué querían? ¿Que se escucha y que se vea? Claro. Nada más ni nada menos. Espérame, a ver si lo inserto. Porque, Juanito, vos contale que ayer, antes de ayer lo hemos hecho y salió bien. Sí, no, yo le estoy cambiando, cuando hacemos distintas, le voy cambiando de plataforma a Patela para marearla y ver si está atenta en todas, en Meet, en Jitsi. Claro. Qué desgracia. A ver. Momento que lo pongo acá. Así lo vemos. Momento. Acá. A ver si ahí lo vemos. Ahí está igual que el otro. Supuestamente tiene que funcionar. Vamos a ver. Cambio el audio, Juanito. Vamos, dale. ¿Es la primera vez que haces algo así o...? Sí. Sí. ¿Nervios? La primera vez. 3 hijos. 14 Gabriel y 9 Camila. Manuela de 6 y Juan Pedro de 3. 7 hijos. Bien, bien. Va a ser como fue la de todos, la mayoría de los varones, me imagino. El macho es el macho. Vos lo ves con los amigos, con los compañeros, una bomba de tiempo. Ah, tiene su noviecita en la escuela. Sí. Sí, el hombre como que tenemos eso de que, bueno, a ver, si son muchas, arriba. Para mí va a estar con las mejores minas, ¿viste? Ah, no, bueno. Ahí ya se complica. No, todavía no. Déjame un par de años más tranquilo así. Ella hasta los 30 sabe que no puede tener novio, así que... Es más difícil. El tema de la nena va a ser más difícil. ¿Qué voy a hacer? ¿Vas a poner un candado? Siempre va a haber 2 o 3 atrás, así como águila. Y bueno, donde te descuides, te la llevan. Pasa que como que la nena no me la toque. Como que la nena la ves como que puede ser más frágil. En sí creo que todos lo que queremos es que sean felices. Es como toda la sociedad machista, ¿no? El nene sí, que vaya y haga lo que quiera.
el balance se va a cuidar sola. No sé si queda bien decir esto de re machista, pero está, es la verdad. Creo que todo el mundo se siente identificado con lo que estoy diciendo. ¿No? Bueno. ¿Se escuchó? ¿Se vio todo? Perfecto, sí. Bueno, a mí me parece que este video tiene dos preguntas que para mí son fundamentales. Digamos, la pregunta sobre la primera vez es una pregunta que en realidad es una excusa para hablar de lo que nos pasa frente a estos temas, de las expectativas que tenemos en relación con nuestros hijos e hijas. Finalmente, la mayor parte de las veces cuando nos encontramos con resistencia respecto de la ESI, en mi experiencia, la mayor parte de las veces tiene que ver con temores a que los chicos y las chicas sufran, ¿no? Eso es lo que nos vamos encontrando. La preocupación de las familias tiene que ver profundamente con que sus hijos e hijas vayan a sufrir. Y muchas veces en ese afán de que no sufran, les restringimos información, le hablamos con eufemismos, les contamos historias que son sumamente estereotipadas y que no tienen que ver con la realidad, ni siquiera con la realidad que hemos vivido nosotros y nosotras como personas adultas. El trabajo con los estereotipos en la educación sexual integral es para mí el corazón de la ley, ¿no? Los estereotipos vienen siendo señalados por las distintas conferencias internacionales, por especialistas en prevención de violencia, en que en muchos casos son los estereotipos los que generan mayores situaciones de violencia y que son la base que perpetúa las desigualdades. Por eso, problematizar los estereotipos, cuestionarlos, ofrecer alternativas, poner miradas de mayor diversidad, es como el corazón de lo que tiene que trabajar la ESI. En este sentido a mí me parecía que era interesante pensar como comunidad, me parece que ese también debiera ser un trabajo a trabajar como comunidad, con las organizaciones, con las distintas instituciones de la localidad, pensando en este concepto que también se empezó a instalar desde la educación, esto de las comunidades de aprendizaje, que creo que lo hemos charlado también con Patricia y con Nancy, ¿no? Cómo pensar que no es la escuela la única que educa, todo el tiempo la comunidad está educando, y que en estos temas también tendría que haber como ciertos consensos, ciertos criterios, ciertas actividades coordinadas. A mí me parece que en la medida en que podamos consensuar con los docentes, con las docentes, con las familias, de que esta es la cultura que heredamos, esto es lo que tenemos, este es nuestro escenario, con esto contamos, no porque alguien haya decidido necesariamente que vivamos de esta manera, pero es una cultura que se viene arrastrando durante siglos, en donde la figura patriarcal, la figura del varón adulto, dueño y blanco, es alrededor de esa figura que se ha constituido todo el derecho, la religión, las costumbres. Hay señales tan elementales, ¿no? Como siempre me sigue llamando la atención cómo se celebran los 15 años, ¿no? Es todo un rito patriarcal, ¿no? Donde las chicas se disfrazan de princesas, donde ella tiene que bailar con todos los varones de la fiesta, ¿no? Como una cosa que es totalmente anacrónica, pero que se sigue reproduciendo con los mismos códigos. Esta mirada androcéntrica por ahí, muchas veces nos cuesta identificar el machismo porque tiene formas tan variadas de expresarse, entonces hay veces que se manifiesta de manera sumamente violenta, agresiva y discriminadora, pero hay muchas veces que simplemente ese androcentrismo, esa
esa posición del hombre como medida de todas las cosas, ¿no? El hombre como la figura que avala, que habilita, que legitima, y muchas veces también en la invisibilidad de las mujeres, absolutamente invisibilizadas, no solamente una situación de asimetría, sino que además de invisibilidad. Después la mirada binaria, que a mí me parece que también hay veces que volvemos a reemplazar dogmatismos y estereotipos que tienden a constituirse como binarios. A mí me parece que incluso en estos nuevos discursos, muchas veces también nos ponemos en discursos binarios, los que están a favor y los que están en contra de la ESI. Pensarlo así también es una forma binaria que reproducimos y que tenemos que cuidarnos de mirar la realidad de una manera binaria, ortodoxa, dogmática. También tenemos una carga heteronormativa. Yo sigo encontrándome con personas que cuando les preguntamos ¿para qué es la sexualidad? Responden medio en automático que es para reproducirse, ¿no? La inclusión del placer, del deseo en el discurso de la sexualidad es algo relativamente novedoso, digamos, son las últimas conferencias las que empiezan a tomar este dato del deseo, y todavía nos cuesta en la escuela incorporar el deseo. Es algo que ni en la secundaria a veces se logra hablar, mucho menos en la primaria. ¿Qué significa el deseo? ¿Qué significa el placer? Es algo todavía muy tabú en la educación. Y después, bueno, un enorme biologicismo que nos cuesta desandar, que nos cuesta cruzar con lo cultural, una discusión que en la educación, según me contaba acá mi hija que lo está estudiando, esta idea de si las personas somos fruto estrictamente de la naturaleza, que todo lo que tenemos es la naturaleza, o si al contrario somos solamente fruto de la cultura. Bueno, son debates que en la educación tienen muchos años, y la tendencia al biologicismo todavía nos cuesta un montón. Y simplemente pensar esto, ¿no? Que el desafío es construir una cultura que es muy distinta, ¿no? Una cultura de acuerdos democráticos, con igualdad de derechos, con pluralidad de voces, de valores, que valore la diversidad y que entienda que la naturaleza no es un destino. Nada más ni nada menos, ¿no? Con todo lo que ello implica. Pero cuando nos ponemos o sea, cuando la ESI es cuestionada, muchas veces tenemos que recurrir a estas explicaciones, a pensar que heredamos una cultura que tiene características muy distintas a la que hemos decidido como sociedad defender, una sociedad de derechos y una sociedad democrática. Yo creo que con esos valores podemos llegar por lo menos a algunos consensos que nos permitan habilitar la diversidad y la libertad en las aulas. Bueno, habría un montón de cosas más, yo traje un montón de otras cosas por si daba para conversar, pero me parece que estaría mejor que charláramos, más que como de pensar qué cosas se encuentran como obstáculos, qué cosas sí han funcionado, quizás, ¿no? Mira, yo iba a comentar pensando qué cosas han funcionado desde la charla que tuvimos y que ahora quedó interrumpida. Pero bueno, yo creo que dentro de lo que funcionó es el hecho de considerar que todo lo que acontece en la escuela es ESI. O sea, no es una clase de ESI que se da con respecto al cuerpo, sino que todo lo que va ocurriendo en la escuela y en la forma de comunicación que tenemos los chicos, los maestros, los padres, tiene que ver con esto, ¿no? Con a dónde nos ubicamos, cómo nos ubicamos y qué pensamos. Creo que también todavía hay muchas cuestiones de miedos internalizados en nosotros como docentes, porque bueno, estás pensando, porque creo que tampoco lo tenemos resuelto.
entonces ahí entran a tallar algunas contradicciones propias nuestras, que no la logramos resolver todavía en cuanto ponerle al tema de la sexualidad binaria, que está muy fuerte, porque por ahí es como que sabemos lo que tenemos que decir, porque es lo que se quiere escuchar desde esta nueva mirada que se empieza a construir. Y bueno, y estamos en algunos lugares que decir otra cosa y queda mal y me van a matar y qué van a decir. Pero desde la práctica y desde las concepciones internas están ahí tallando y están interfiriendo, ¿no? Entonces entra a aparecer esto de que, bueno, sí, y cierro la puerta del aula y le meto nomás. Entonces creo que eso también está, lo que queremos, lo que el otro quiere escuchar lo decimos, pero yo pienso otra cosa, ¿viste? Y no lo voy a decir porque queda mal. Claro, mira, totalmente, totalmente, Patri, qué bueno que lo cuentes, sí. A mí me parece que hay mucho de eso también, y que es un riesgo. Por eso también yo advierto sobre los dogmatismos en la escucha de incluso quienes promovemos estos paradigmas. Yo creo que hay que tener una escucha muy abierta y muy amorosa también, porque posta que a nosotros lo que nos ha pasado en general es que cuando encontramos resistencia y vos hurgás, y hay miedo. No hay una decisión autoritaria en general, ¿no? No es que yo creo que hay efectivamente detractoras, personas que están convencidas de que las personas no somos iguales, ¿no? Hay personas que efectivamente tienen internalizado que hay clases de personas, y que hay personas que merecen cosas y personas que no. Pero no creo que sea la gran mayoría. Me parece que en muchos casos la gente reproduce cosas que escucha, a veces sin analizarla, y muchas veces desde el temor, ¿no? Desde la ignorancia o desde el temor. Y hay que ayudar ahí a lo mejor a repreguntarse, ¿no? A hablar de esos miedos. Yo creo que talleres de miedo, alguna vez hablamos, ¿no, Juanito? En los talleres de derechos humanos decíamos, preguntar a qué le tenemos miedo, a qué le tiene miedo cada persona, ¿cuáles son tus miedos personales? Porque muchas veces a partir de ahí te encontrás respuestas a conflictos que te aparecen institucionalmente, socialmente, ¿no? Y esto de la ESI trae muchos miedos. Ahí están María, ahí viste Nancy te puso por el chat, Pateli, no sé si lo estás pudiendo ver. Ahí vi, sí. Está Mari, Eduardo, está Eduardo Quispe, Tavo, que me decía que estás muy acostumbrada a la radio, entonces no sacaste la imagen, no dejaste el audio solo me decía por el chat. Y bueno, y está ahí Julia y Alcira, y no sé si tienen audio, pero para ir charlando también. Y Mari, que Mari no sé si la escuchamos, está sin el codo silenciado, pero sin audio, parecía. María puede estar algunas cositas, dice María que si pusimos que si ya vio el video, no se lo acuerda. El de la primera vez. Sí. Ahí Julia ponía que el de los ayudadores es el de los que se creen piolas con frases cotidianas. Sí. El de los ayudadores habla de cuando nos dicen, te ayudo con las tareas de la casa, pero que hay toda una tarea que es administrativa y que es mental, que sigue siendo nuestra, ¿no? ¿Cómo cuesta por ahí? Pero ¿quién toma las decisiones en lo cotidiano? Un poco plantea eso, ¿no? Yo voy a contar una anécdota personalísima. Cuando muere mi mamá, hace muchos años atrás, estaba viviendo mi sobrino, no sé, tendría 30 años cuando muere mi mamá, y mi papá, éramos los tres que vivíamos acá.
muere mi madre, bueno, fue muerte repentina, fue toda una cuestión de angustia porque no era esperada, y resulta ser que cuando pasa todo esto, al tercer día, había que cocinar, gente. Nadie me preguntó si yo quería cocinar. Todo el mundo supuso, o los dos caballeros, supusieron que era yo la que tenía que cocinar. Entonces fue una lucha tremenda porque para mí, aparte de esta carga de estar ocupando el lugar estaba esta otra carga de que me tiraron arriba esta cuestión de cocinar, ¿no? Entonces, bueno, fue todo un proceso de acomodamiento y demás, pero quedó designado ya, ¿viste? Y estoy hablando de un sobrino que estudiaba comunicación social, que estaba en la facultad entre los más peleadores por el tema de género y qué sé yo, pero en la casa cocina la tía. Entonces esas cuestiones que, ¿viste? Que están engarzadas en la práctica cotidiana y que y no estoy hablando de gente mala, mi viejo ni él, simplemente que estaba el estereotipo y estaba eso organizado y así tenía que ser. Sí, por eso a mí el video de la primera vez me ayuda en eso, en que no son violencias que no están caracterizadas como tales, digamos, ¿no? Como que son conductas que se reproducen y que esa desigualdad la hemos naturalizado. Y a mí me impresiona mucho porque en las escuelas secundarias eso sigue apareciendo inmutable, ¿no? O sea, no hay relatos de las chicas que en sus casas los varones no levantan un plato. Y la mamá les pide a las hijas mujeres que se levanten el plato, que cocinen, y a los varones les sirven en la pieza, no recogen nada, no aportan pero a mí me impresiona porque hay cosas que son como que están clavadas y que en sectores que o sea, son pibas que a lo mejor están en la militancia feminista, qué sé yo, pero en la diaria reproducen idéntico que sus madres y sus abuelas. Impresionante, impresionante. Y lo de la maternidad me sigue pareciendo así una cosa compleja, muy compleja, de desarmar en las adolescencias, ¿no? Muy difícil el mandato de la maternidad, la romantización de la maternidad y la sexualización de las chicas, mucha red, pero hay una cosa de sexualización y de romantización de la prostitución también, hay un montón de cosas por ahí muy complejas que yo veo que encuentran nuevos sentidos en contextos que por ahí parece que es de ampliación de derechos, pero que muchas veces se vuelven a reproducir estereotipos y mandatos, ¿no? Sí, hay en algunos sectores en los que la maternidad o el proyecto de ser madre, tener un marido y ser madre y tener un marido, se convierte en un proyecto de vida instituido por un sistema capitalista perverso para sectores que están privados de la posibilidad de acceder a otros proyectos de vida. Entonces, como que se instituyen proyectos de vida que tienen que ver con esto, ¿no? De decir, bueno, ¿qué voy a hacer cuando sea grande? Y bueno, voy a casarme y voy a tener hijos, ¿no? Esta historia, y si no me caso y no tengo hijos, es toda una situación, o frases como, las escuché 15.000 millones de veces en mi vida, te haría falta tener un hijo, y cambiarías la mirada, ¿viste? Esta cuestión de decir, tácate, no tuviste hijo, loca, te falta algo. Sí, un montón, claro. Y el tema por ahí de las maternidades tempranas o adolescentes, uno lo que, si bien no está estadísticamente demostrado, pero lo que uno ve en los espacios, es que por ahí ese malestar de las chicas que toman esa decisión por distintos motivos y después el hijo lo tienen que criar, por ahí los hijos son a veces como contenidos y
y muy simpático hasta determinada edad. Después hay una edad donde los chicos ya son una molestia y hay un cierto abandono, digo, en algunos sectores o en lo cotidiano por distintos factores, pues hay muchos niños, yo siento que cada vez hay más niños o a más temprana edad se tienen que arreglar a crecer como pueden, digamos, ¿no? Y eso es muy complejo y creo que se vincula con esto que ustedes están diciendo. Hay muchas maternidades no elegidas, o elegida equivocadamente, o no elegida en la mayoría de los casos. Y después se ve mucha soledad en los chicos, en las escuelas, en los espacios donde circulan los niños, ¿no? Sí, sí. Y como también hay en esto que decíamos de las maternidades como mandatos, también me parece que no hemos terminado de hablar de lo complejo que es la construcción de ese vínculo. No se termina de hablar en las escuelas secundarias, y siempre, yo tengo una amiga que es docente y que le dice, cuando ustedes estén pensando en esa pareja que es seguramente el hippie, el que toca la guitarra, el más piola, piénsenlo, que después lo tienen que bancar toda la vida, ¿no? Porque hay veces que no nos damos cuenta de que tenemos ahí un vínculo que te separes, o sea, se puede convertir en un montón de otras cosas, pero ese vínculo lo vas a tener de por vida, ¿no? Y es después negociar los tiempos, los espacios. Es una decisión que muchas veces me parece que no acompañamos suficientemente. La crianza y la maternidad. Para ni hablar, bueno, de las interrupciones de los embarazos que siguen ocurriendo al margen de la ley y que nos cuesta muchísimo instalarlo como una discusión, como un debate, como una realidad que ocurre. Así que... Sí, mira, hay cuestiones extrañas en eso, porque yo me acuerdo, o sea, que uno trabaja, ¿no?, acá en Malvinas, en territorio, y alguna vez una chica sola se embaraza y decide que no quiere ese embarazo, Y una profesional del área de psicología, así en un intercambio de ideas, me plantea que esta interrupción del embarazo o el no continuar con el embarazo o de no querer ese embarazo, no lo quería, pero si es que no tenía ese chico, le iba a dejar secuelas psicológicas profundas por el tema de la culpa, y que después en el futuro, y vos decís, pucha, ¿no? Cuando el profesional se supone que de alguna manera, no te estoy hablando de hace 40 años, te estoy hablando de hace 10 años atrás, 12 años atrás, que un profesional esté planteando estas cuestiones y que tenga que debatir entre la subjetividad y no sé cuántas cuestiones psicológicas que no manejo, el no llevar adelante un embarazo. Realmente, ¿no? Entonces hay situaciones que también están reforzadas desde algún espacio que debería llevarte luz, pero te lleva angustia. No, vos hablas de 10 años, pero yo te puedo asegurar que más cerca también. A mí lo que me impresiona es que no se pueda debatir en términos de respeto, o sea, es como que sigue siendo un tabú cuando en realidad ya está totalmente visibilizada la problemática, por lo menos, ¿no? Que las escuelas no puedan tomarlo, o sea, a nosotros nos han llegado a decir que cuando vamos a dar las charlas no hablemos de aborto, que no hablemos en lenguaje inclusivo, nos han llegado a decir, ¿no? Entonces hay también un miedo que uno dice, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo de hablar de algunas cosas, de poner los temas? ¿Qué más rico que en la escuela tomar esos temas y hacer un ejercicio de derechos, de poder discutir respetuosamente,
construir argumentos, intercambiar miradas. Sería todo un ejercicio democrático también, ¿no? Para ensayar en la escuela. Sí, eso de no usar el lenguaje inclusivo, en el fondo, es no aceptar la diversidad, digamos, es claro eso, porque el lenguaje, viste, que construye mundos, y el no aceptar esto, de alguna manera, es estar planteando, bueno, nos bancamos que estén por ahí los diferentes, pero lo toleramos, esta palabra tan horrible, los toleramos, pero bueno, lenguaje inclusivo no, porque es una locura, y en el fondo hay otra negación. Aparece el lenguaje inclusivo, pero la negación es otra, porque si te pones a analizar desde lo pragmático, es mucho menos complejo decir les niñe que decir las, los y todo lo demás. O sea, es una cuestión pragmática usar este lenguaje inclusivo, pero bueno. Sí, en realidad yo creo que por ahí sería un excelente aprendizaje hasta eso, hasta ponerlo en debate. ¿Qué es lo que sostiene el lenguaje inclusivo? ¿Quién dice que qué? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice? Yo creo que sería como un ejercicio gramatical y del lingüístico alucinante, ¿no? Pero creo que son oportunidades que se pierden cuando ponemos dogmáticas. A la Juli. Cookie. Y el Eduardo se asomó, que no sabía si iba a decir algo, si iba a aportar algo. Eduardo, ¿cómo anda, Eduardo? Hola, no sé, la verdad que no sé si me escuchan. Sí. Sí, venía escuchando atentamente y siempre uno empieza a reflexionar, porque a veces cuando me pongo en el rol de siempre estar, digamos, en un lugar de, no sé si de privilegio o de mucha responsabilidad, que es de ser dirigente, y a veces nombrado desde la base, y otras veces elegido entre el grupo que se armó, no sé, me ha tocado siempre ese rol de ser dirigente. No busco ser dirigente, pero y a veces ocurre que estos atravesamientos y a veces uno, en esta reflexión me lleva también a analizar otras instituciones y el mismo contexto de asambleario y lo mismo, y las organizaciones mismas, y analizar a los dirigentes. Y a veces les digo, o siempre lo digo, hay dirigentes que no tenemos que estar más allí, porque vamos en la desconstrucción, pero hasta ahí nomás. Cuando vemos sublevación, volvemos a pisar, digamos, esos emergentes, y es una constante. Entonces, estos dirigentes no deberían ya estar a la cabeza, pero hay un sesgo de poder que tampoco dejan hacer un recambio. Y sobre todo en las instituciones es igual. La institución va marcando lo cotidiano, va marcando el lenguaje, las pausas y las mismas normas. No dejan a una flexibilidad, excepto que el actor que las interprete, o al menos le dé ese matiz para incluir. Hoy, digamos, me pasó algo, como que estaba una compañera que es enfermera, que es trans, y estaba en los semáforos de la Candelaria. Y justo crucé, yo la vi ahí sola, le digo, bueno, me acerqué y digo, vamos, te acerco a tu casa, vive en mi granja. Y estoy girando, iba en el auto, giro, y venía el ferretero. Y todos me empezaron a mirar.
Y digo yo, no sé, hará 10 años no lo hubiera parado, me hubiera seguido de largo, me hubiera saludado. Y digo, también cómo ha cambiado la sociedad y cómo ha cambiado uno. No es porque creo que la misma sociedad o el mismo espacio donde uno milita y convive, y de a poquito se van pegando algunas cosas y, Te ayuda. y vamos desconstruyendo, pero muy a cuenta gota. El año pasado, antes que empiece la pandemia, me tocó estar en el encuentro de varones antipatriarcales. Y también un encuentro donde siempre fue de 100, 200, 300, esta vez había como 1000 y algo. Y la verdad yo, después del banderazo, después de la ola verde, o sea, de esta constante ola verde, de este marchar sostenido, de estos reclamos continuos, de poner en agenda del Estado la cuestión, y empecé también a escuchar estos actores que hablaban de desconstrucción y ver estas nuevas formas de representaciones sociales, por darle una definición de categoría, digamos. Me asombró que había mucho heterosexual. Y después cuando terminé el congreso dije, no, la verdad que tanto ellos como yo habíamos ido para buscar herramientas para enfrentar el feminismo. Y eso era lo loco. No sé, lo cuento así porque me tocó estar y fuimos a salvar nuestra posición de liderazgo. No fuimos otra cosa. Bueno. Claro. Es que es muy difícil. A mí me pasa a veces eso en los coles, como los veo a los pibes, el susto que tienen, sobre todo en los secundarios, el susto que tienen, mi amor, pobrecito. Es porque, bueno, es un cambio muy fuerte que, sobre todo a esa edad, ¿no? De la adolescencia, que están ahí construyendo una identidad y que les sacamos la partitura sin decirles de qué otra manera se puede ser, ¿no? No les hemos mostrado masculinidades alternativas, que yo siempre digo, las mujeres hemos tenido ejemplos de mujeres así muy bravas y muy rebeldes y que han ido haciendo historia y tenemos como referentes, ¿no? No sé, mucho antes de ponerles el nombre de feminista, tenemos mujeres referentes que han roto patrones. Pero varones, no sé si tenemos muchas referencias. Si tuviéramos que nombrar varones que son referencias antipatriarcales, yo de mis amigos tengo para contarlos con los dedos, así 2 o 3, Juanito puede ser uno, que yo lo cargo un poco de que sigue con un sesgo de machirulés, pero bueno, le va pasando de a poco, y es más joven, tiene más oportunidad. Pero realmente si nos ponemos a hacer esa cuenta de cuántos varones que se corren de ese lugar hegemónico conocemos así cercanos, muy pocos. Y como referencias para mostrarles a los pibes, yo no sé, me costaría encontrar, ¿no? Eso debería ser tan importante que se pudiera trabajar en la escuela secundaria. Cómo se construye el ser varón, el ser hombre, el ser masculino. Claro, yo me imagino, Pate, yo sin trabajar en la escuela, el susto que deben tener los pibes, ahora que vos lo decís, con toda la otra movimiento de las pibas. Pero digo, hay tanto para trabajar en eso, ¿no? La Rita Segato lo plantea con tanta claridad. Y en la escuela secundaria sería el espacio más adecuado, en esa plena adolescencia. Sí. Darle herramientas a los pibes, reconocer que desde que estaban en la panza de la madre vivían todo un estereotipo de cómo es ser varón, y poder demostrar su emocionalidad, y bueno, todo lo que se dice, ¿no? Lo que se espera de ellos. Que no se lo haga ahí. Y nos pasa mucho de encontrarnos, que en las escuelas nos dicen, no, acá las chicas están bravísimas, están tremendas, qué sé yo, y es cierto que las vemos a las pibas muy empoderadas, sobre todo siempre te ponen el ejemplo de que juegan al fútbol, acá las chicas juegan al fútbol como si eso fuera un indicador per se, ¿no? Que también habría que
que pensar si eso es un indicador. Pero los varones no cambian de lugar, no se corren de ese lugar, no exploran la sensibilidad, la ternura, la empatía, les cuesta mucho más. Sí, les cuesta un montón. Pero nos pasa, mira, así para darte ejemplos, en las escuelas con más dificultades sociales, con más sesgos de vulnerabilidades, entramos y decimos que vamos a hablar algo relacionado con violencia de género, y lo primero que hacen los pibes es decirnos, acá las chicas nos pegan a nosotros, acá las mujeres también son violentas, lo primero, antes de que arranques, vamos a hablar de violencia. Yo lo que le quiero decir es que las mujeres también son violentas, y yo vi en internet una mujer, saca todos los casos de internet, es impresionante. Pero en el colegio de tu hija, que es un colegio que tiene acceso a mucha información y a mucho debate, a mí lo que me pasó fue que las pibas estaban con la cara pintada y impresionante cómo manejaban todos estos conceptos, y los pibes no hablaban, y no hablaban, y hasta que empezamos a ver que ellos se sentían muy juzgados también. Cualquier cosa que osaban preguntar o decir, eran muy sancionados por sus compañeras. No les dejaban el margen de la pregunta. Y a mí me parece que eso es complicado ahí. Es muy complicado. Porque lo que tenemos que intentar es que haya ahí algún diálogo y una construcción conjunta, porque si no, es muy difícil laborar en la escuela, en la sociedad, de hablar. Sí, no es fácil. Sí, bueno, yo me quedé ahí de cara con lo que dice Eduardo, porque nunca lo había pensado de ese lado. Nunca lo había pensado desde este lado, ¿no? Siempre lo había pensado desde el lugar de la mujer y todo lo demás, pero claro, es como dice acá Maricel, que lo despojamos de herramientas y lo dejamos ahí sin nada. No lo había pensado, qué bueno. Sí. Hay unos españoles que conocimos que trabajan mucho eso, la sensibilidad de los varones. Trabajan mucho con el cuerpo, con la expresividad, cuesta un montón, pero ese trabajo de que los varones se puedan encontrar con su sensibilidad, con todo un trabajo de emocionalidad, acá yo creo que en Córdoba todavía hay poca gente que lo hace. Estuve en un taller que es de biodanza y género, y ahí vi unas cosas súper lindas, súper lindas. Había pocos varones, pero mira, Juancito, cómo no te avisé en esa. ¿Cómo te ves haciendo biodanza? La próxima. En algunos hay varones, pero siempre pocos en biodanza, sí. Sí. Ahí los ponemos, los inscribimos el próximo a Juan y a Eduardo. Sí, Juan no dio ni una mínima opinión al respecto, los coordinadores no hablan. No, sí. Voy a prender la luz. No, a mí me parece que el tema masculinidades a mí me parece que es un temazo también para laburarlo. Ahí justo veía que estaban Eduardo y Tavo, que en proporción me parece, Patela, que somos varios hoy con relación a muchas veces que hablamos de estos temas, ¿no? Es cierto. Ahí como Chacana Cooperativa está Tavo. Claro. A mí me parece que es un tema re interesante en lo público y en lo privado, pensando también esto de los ayudadores. A mí me resulta siempre muy interpelante todo ese tipo de cuestiones. Digo, uno se puede sentir más deconstruido, yo estoy rodeado en mi caso, pero de compañeras, bueno, y de trabajar siempre con Pate también, siempre con Pate, las hermanas. Mis hermanas, mi vieja, pero no, con Pate siempre nos resulta muy interesante cuando vamos a ver talleres. En general ella habla mucho más que yo y yo estoy acompañándola mucho más en lo técnico, en otras cosas, y siempre nos resulta muy interesante ver las caras también, ¿no? Porque no es lo que suele pasar, digo, ¿no? Que una mujer tenga un rol protagónico y un hombre más un rol subalterno. No, a mí me parece súper interesante y transversal además a todas las prácticas, y me parece que ahí hay una tensión muy interesante en lo que plantea Pate, ¿no? Porque
no se puede discutir con quien no puede expresarse, por lo que sea que no se exprese, digo, por miedo, por lo que sea. Entonces hay que hacer una habilitación ahí que bueno, que se irá haciendo también y se va haciendo, me parece, pero no, súper interesante, yo siempre aprendo mucho. No, y lo que dice Eduardo de los liderazgos de las organizaciones es tremendo cómo cuesta, ¿no? Totalmente. Compañeros se corran, que se pueda construir de otra manera. El territorio es tremendo eso. No, y ahí hay como una vocación, ¿no? De que suele pasar, siempre que estamos en talleres, y aunque los varones seamos muchos menos, los primeros dos que toman la palabra son los varones. Es como tenemos, es un reflejo, ¿viste? Hay algo, digo, un reflejo cultural, no natural, pero tiene que ver con lo que nos... hay algo ahí, bueno. ¿Y en las escuelas? Sí. Impresionante. Totalmente. Si hay un varón, el primero que agarra el micrófono. Totalmente. Bueno, más no sea para decir que somos compañeros, ¿no? Que estamos deconstruidos, digo, tenemos una necesidad incluso de decir. De decir. Sí, totalmente. ¿Para qué te vas a deconstruir si no puedes decirlo, no? Claro, encima. Claro. Che, bueno, no, yo le decía ahí a Patela que si quieren podemos ir, si alguien más quiere decir alguna cosa, invitadísima, pero para que también veamos de ir cerrando, se nos están haciendo las 2 horitas de charla, eso, con el cierre que ustedes quieran, pero para ir cerrando. Yo creo que el año que viene, digo, con estas charlas de este año y que ya se vienen haciendo de antes, por ahí el año que viene nos animemos en ronda a pensar de armar juntos algún videíto, alguna cosa para compartir con la comunidad. Digo, en este mundo de la virtualidad, que tenga que ver con estas reflexiones que hacemos entre todos, ¿no? Para que no queden acá solos. Sí, estaría bueno. Sí. Ya con más pilas, y ojalá que nos podamos juntar. Preocupaciones, sí. Ojalá que algunas cosas ya vayamos teniendo algunas certezas. Hace un año tan raro en esto de la incertidumbre, ¿no? Tan raro. Ojalá nos vaya bien con la vacuna. Sí, señor. Ojalá. Ahí aprovechamos para comentarles estos videos creo que fueron 5 charlas, habrán sido desde que empezamos, quedan en YouTube, después les paso el link porque ahí desde el CEAS armamos